de Dios. Amén. Josué capítulo número 20, versículo 1 en adelante, nos habla acerca de las ciudades de refugio. Cuando uno va en los primeros libros, es decir, el Pentateuco, vayamos por favor al libro de Números. Dios le había demandado a su pueblo que otorgaran lugares donde pudieran huir aquellos que estuviesen de pronto en algún litigio, refiriéndose al darle muerte de manera accidental a su prójimo. Cuando uno va al libro de Números capítulo 35, libro de Números capítulo número 35, el cuarto libro de la Biblia, nos declara el Señor. Acompáñeme por favor los versículos número 6 en adelante. Perdón, 9 en adelante. Números 35, verso 9 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte, pero aquí viene el parámetro: muerte pero sin intención, es decir, que no hubo de alguna manera premeditación para dicha muerte. Versículo número 12: y os serán aquellas ciudades para refugiarse. ¿De parte de quién dice la Biblia? Del vengador. Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Ahora, Dios había dado esta pauta general con el único propósito de salvaguardar a aquel que había cometido el crimen, pero hasta que pudiese encontrarse las responsabilidades. Recordemos, mis queridos hermanos, que para un crimen, si bien es cierto, sea accidental o no, en la actualidad siempre se levanta una investigación. Amén. Y cuando la investigación arroje los resultados, entonces se determinará si hubo culpa o no, o a su vez si esa muerte o lo que ocasionó esa muerte tuvo intención o no de haberla cometido. La Biblia nos dice en el versículo, y si volvemos por favor al capítulo 35, versículo número 12, donde nos dice la parte ya casi final: y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de ¿quién? De la congregación. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, acompáñeme por favor al quinto libro de la Escritura, libro de Deuteronomio, en el capítulo número 19, libro de Deuteronomio, capítulo número 19. ¿Lo tienen? Nos dice el Señor, versículo número 4: y este es el caso del homicida que huirá allí, y vivirá aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Ahora, aquí vemos ciertas pautas a la hora de levantar, diríamos, un caso como estos delante de un juicio. ¿Qué es lo que primeramente el Señor determina para poder tomarlo como base para ver si existe o no intención en esa muerte? Dice aquí en el versículo número 4: averiguar si han tenido qué cosa entre ellos, es decir, entre el occiso y quien está huyendo, si ha habido qué cosa, enemistad. Amén. Yo creo que es una de las primeras pautas que Dios le dio a Moisés para que le enseñara al pueblo. De eso, mi amado hermano, podríamos bien decir que para el pueblo ya del Señor no es válido tener enemistades con nuestro prójimo.
Porque, mi amado hermano, esto sí puede ser causal. En el caso de llevarse o no a cabo una muerte, sí, puede ser causal de una investigación. Y yo creo que a nadie le gustaría estar expuesto, sí, a que se lo investigue. Cuando uno ve ciertos programas, sobre todo internacionales, cuando uno puede de alguna manera apreciar de qué manera las autoridades hacen investigaciones cuando alguien muere y no se sabe quién es, lo primero que averiguan es quién estuvo de pleito o cuántos enemigos tuvo la persona que falleció. Y son los primeros en rendir declaración para poder ver si hay o no culpabilidad. La Escritura, sí, por su misma causa, nos dice en el versículo número, sí, venga por favor conmigo, estamos en Deuteronomio capítulo 19, versículo número 5, como el que fuere con su prójimo, dice aquí, al monte a cortar leña, da un ejemplo, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y viene contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Ahora, el Señor aquí pone un ejemplo muy práctico, ¿sí? Y le hace ilustrar a Moisés cómo pudiera llegar a ser una muerte accidental. Y dice la Escritura ahí que ambos, si dos personas salen al campo, salen a cortar un árbol, pero recuerde que una hacha está compuesta de dos materiales, madera y hierro. Y dice, pudiera ser, le dice Dios a Moisés, que alguien cortando, sí, se desprende en este caso el hacha y le caiga al donde a su compañero, en la cabeza obviamente, y consecuencia de ese golpe, muriere. Sí, en ese sentido Dios le decía al pueblo, pueden huir a esa ciudad de refugio. Mi amado hermano, la ciudad de refugio, tal cual como la Biblia dice, si volvemos por favor al libro de Josué, vayamos nuevamente al libro de Josué, capítulo número 20, en el verso número 3, era exclusivamente para que en ese lugar se acoja allí, ¿sí?, aquella persona que en este caso estuviera enredada en un asunto como estos. Dios había determinado para el pueblo que de sus propiedades, de sus conquistas, se les ceda un lugar. Y eso es muy importante, mi amado hermano, porque eso habla también de tener amor por el prójimo. No todos están dispuestos en el pueblo de Dios ceder parte de lo suyo para que se beneficie alguien que no sea de pronto un hijo, que no sea un familiar o que no sea alguien que él conozca. Pero Dios quiso implementar ciudades de refugio, sí, para que el pueblo también tuviese misericordia de aquellos que sin conocer pudieran caer en una desgracia y ellos sí le dieran en este caso abrigo dentro de su territorio. Cuando uno va, mi amado hermano, en el capítulo número 20 del libro de Josué, nos dice el Señor en el versículo número 4, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad, ¿sí?, y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Ahora, ¿cuántas ciudades eran las que ellos tenían que de alguna manera donar para que ellos se beneficiaran cuando tuvieran un problema de esta naturaleza? Vayamos por favor a Deuteronomio, capítulo número, sí, venga por favor al capítulo 19. Libro de Deuteronomio, capítulo número 19. ¿Lo tienen? En el versículo número 7 de este capítulo nos dice el Señor: por tanto, yo te mando diciendo, separarás, ¿cuántas ciudades? 3 ciudades, sí, separarás 3 ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, es decir, si te diera más de lo que tú esperas en cuanto a la herencia, si como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres,
siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces, ¿qué sucederá si el Señor les añadía más territorio de lo que ellos esperaban? ¿Qué dice? Añadirás 3 ciudades más a estas 3. ¿Cuántas ciudades eran en su totalidad? 6 ciudades. Ahora, ¿ellos cumplieron con esa ordenanza? Por supuesto que sí. Cuando uno va al libro de Josué, más adelante en el capítulo número 20 mismo, ¿sí? Pero ya en los versículos número 7 determinemos si realmente fueron, sí, en su totalidad, estas 6 ciudades. ¿Y dónde estaban? Versículo número 7. Entonces señalaron, ¿sí?, a sedes en Galilea. ¿Sí? Veamos esta primera ciudad. ¿Señalaron qué región? Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, es decir, ubicada en la tribu de Neftalí. Esa sería la primera ciudad. Segunda ciudad, Siquem, ¿en dónde? En el monte de Efraín. Y Kiriat Arba, recuerde que esta ciudad, ¿quién fue que la donó? ¿Quién la había conquistado? Caleb, amén. Y Kiriat Arba, sí, que es Hebrón, en el monte de Judá. Ahí tenemos las 3 primeras ciudades que de manera obligatoria Dios había demandado al pueblo que se las otorgue. Pero el pueblo, sí, ¿se expandió o no se expandió en su territorio? Por supuesto que sí, porque el pueblo no heredó solamente después del río Jordán, sino que aún antes del Jordán también había heredado, ¿sí? Como ya Dios lo había, sí, también repartido a 2 tribus y medias. Veamos en el versículo número 8, ¿cuáles son estas otras 3 ciudades? Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer, en el desierto. ¿Quién fue el que la donó? En la llanura, dice, de la tribu de Rubén. Segunda ciudad, Ramón en Galaad, de la tribu de Gad. Y por último, Golán, en Basán, de la tribu de Manasés. En total, ¿cuántas ciudades se dieron? 6 ciudades. Es decir, que el pueblo estimó, ¿sí?, que la promesa de Dios de haberles ensanchado el territorio también les obligaba a una demanda. Y eso es importante, mi querido hermano. Sí, cuando el pueblo de Dios asimila que la bendición del Señor ha sido en gran manera, no repara, no diríamos así, no se limita a dar justamente lo necesario. Sí, Dios les había dicho, den 3 ciudades, pero si yo te bendigo y ensancho tu territorio, darás 3 más. Ellos no se hicieron problema. Ellos dijeron, 3 te damos, Señor, de lo que tú nos pediste, y como nos has bendecido más de la cuenta, aquí están las otras 3 ciudades. Qué importante, mi querido hermano, es estimar un corazón, sí, obediente y agradecido con su Dios, para no verse mezquino a la hora de otorgarle al Señor, sí, lo que Él demanda. Cuando uno va, y acompáñeme por favor ahora al libro de, sí, Números, capítulo 35, veamos referente a estas ciudades. En el versículo número 13 del capítulo 35 de Números 35, verso 13, dice el Señor: de las ciudades, pues, ¿qué daréis? Tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán, dice aquí, ciudades de refugio. En otras versiones dicen ciudades de amparo o de protección. Verso número 15. Estas 6 ciudades serán de refugio. ¿Para quiénes? ¿Quiénes podían habitar en esas ciudades? Los hijos de Israel, y solamente ellos. Y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte
a otro, pero recuerde la normativa, solamente si existía, en este caso, una, no culpabilidad. Si cualquiera cometía algún delito, sobre todo la muerte, pero haberlo hecho sin culpa, bien podía albergarse en estas ciudades. ¿Qué pasaba, mi querido hermano, si luego de haberse albergado en esa ciudad se hallaba culpabilidad y se decía, no, esta persona, como dicen muchos en la actualidad, es puro cuento lo que me ha contado? La realidad, ya en la investigación y en las averiguaciones, es otra. Y se halló efectivamente que sí era culpable. Mi amado hermano, veamos pues qué nos dice en el versículo del mismo capítulo 35. Versículo número, capítulo 35, versículo número, vamos a leer desde el verso 16 en adelante, porque todo, la verdad, tiene mucha conexión con esto. Dice el Señor: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida, ¿qué dice aquí? Morirá. Cuando habla de instrumento de hierro, se hablaba efectivamente, de haber, que la muerte se había suscitado de pronto de qué cosa, con alguna cortadura. Recuerde que en Deuteronomio Dios le había dicho qué cosa a Moisés. Puede ser que alguien también con hierro a la hora de ir a cortar leña hiriere a su prójimo y muriere. Pero aquí, mi amado hermano, se hablaba ya de armas cortapunzantes, instrumentos de hierro. Nadie podría decir, hermano, si se me fue la mano jugando con el cuchillo y lo maté. Ya de hecho, un juego de esa naturaleza, entre comillas, y eso queriéndole decir el término de juego, está, mi amado hermano, jugando con algo, entre comillas, vuelvo y repito, peligroso. ¿Cuánta gente no ha muerto, mi amado hermano, porque no ha dejado guardado? Y usted ha visto en la noticia, una pistola y la ha dejado de pronto a la mano. Viene un muchacho y ¿qué pasa con la pistola? Piensa que es un juguete y le sale un tiro. Usted dice, uy, murió, y yo soy inocente. No, ahí no hay inocencia. Mi amado hermano, ahí hay culpabilidad. Hay negligencia, de hecho, porque un arma no se la puede dejar al alcance de un muchacho, de un niño. La Escritura nos narra en el capítulo número 35, versículo número 16, recuerde, si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida, ¿cómo tenía que pagar él? Morirá, muerte por muerte. Versículo número 17. Y si con piedra en la mano, esto es interesante. Mucha gente dice, uy, hermano, sin quererlo herir. ¿Y cómo estábamos jugando? Es que no estábamos tirando piedras. Un ratito. ¿Cómo es eso de que están jugando tirándose piedras? Mi querido hermano, eso no es un juego. Ya diríamos así, ya cuando alguien se presta para este tipo, entre comillas, vuelvo y repito, de juegos, se está exponiendo el riesgo. ¿Cuántas veces un padre y una madre no le dice a sus propios hijos, no jueguen así porque alguien va a salir lastimado? Y aquí están jugando a la lucha libre, ¿verdad? Están que se ahorcan, se ponen fundas en la cabeza y dicen, ¿te ahogas o no te ahogas? Por supuesto que hay un riesgo. Mi amado hermano, y cuando uno, ¿verdad?, estima que la cosa puede ser para mal, uno da la advertencia. Dios, por su parte, hace lo mismo. Dios nos dice, cuidado con tales o cuales cosas, porque pueden ser graves las consecuencias. Mi querido hermano, nosotros debemos siempre de estimar, para toda acción, debemos de estimar la gravedad, o también diríamos así, la liviandad de nuestros actos. La Escritura nos dice en el versículo número 17, y si con piedra en la mano, que pudiera dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Verso 18, y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y cuando habla de este término, y mire que en los tres pasos, en estos tres versículos prácticamente han repetido casi el mismo desenlace, en todos ellos nombra un denominador común, que lo tuviera en la mano, que lo tuviera en la mano, que lo tuviera en la mano. Es decir, tú pudiste saber qué cosa, apartado de ti el instrumento, y nada hubiera pasado, ¿verdad? Mi amado hermano, usted no
tampoco pecar por inocente. Uy, mamá, es que estaba jugando con la candela. No, un ratito. Si usted estaba jugando con candela, se puede terminar quemando. ¿Cuántos accidentes, amado hermano, sí usted ha podido saber o experimentar, sí, que ha podido surgir de pronto con situaciones similares a estas? Muchachos que no estiman, sí, la gravedad de sus consecuencias y piensan que todo es un juego. Querido hermano, la Biblia decía en el versículo 18, si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Ahora, todas estas acciones se sobreentendía que recaía sobre alguien, sí, extraño, el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Sí, mucho se habla del prójimo. El prójimo, sí, es el próximo o el que está a tu lado. Toda persona que pudiera estar a tu lado es tu prójimo. Si vas en el colectivo, la persona que se sienta a tu lado es tu prójimo. Si estás en casa, si alguien está a tu lado, así sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, también se los puede considerar, más allá de pariente, también se los puede considerar como él, el prójimo. Versículo número 19. Ahora, cuando muere un prójimo, ¿sí?, a no ser por causas diferentes a lo que la Escritura nos está diciendo, sí, puede levantarse, dice la Biblia, alguien que quiera hacer justicia. Amén. Y es aquella persona que está buscando justicia. La Biblia lo determina en este sentido como el vengador. Sí, el vengador. Persona que quiere que se haga justicia por esa muerte. El vengador de la sangre, él dará muerte ¿a quién? ¿Sí? Es decir, la persona más próxima a la persona que murió será quien ejecute en este caso, la muerte del homicida. Si bien es cierto, esta situación para muchos puede ser grotesca o puede de pronto salirse del marco del amor de Dios, recordemos, mi querido hermano, que el mismo Jesús advirtió en sus discípulos que el que a espada mata, a espada también morirá. Fue una advertencia que Jesús le dijo ¿a quién? A Pedro. Y estaba en un momento realmente, sí, diríamos así, de calor en cuanto, sí, a los ánimos para poder, sí, en este caso, hacer un crimen. Y eso cuando a Jesús lo fueron a coger para llevarlo al Sanedrín, allá en el huerto de los Olivos. Acompáñenme por favor a ese texto bíblico y veamos si esta referencia. En el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Evangelio según San Juan, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Amén. Nos dice el Señor. Hay muchos pasajes paralelos también. En el versículo número 4 en adelante nos declara la palabra. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, esto obviamente a los que iban a tomarle preso. Le respondieron, versículo número 4. Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió, dice aquí pues, a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondiendo Jesús les dijo, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese, dice aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ¿qué hizo con esa espada?
La desenvainó. Ahora, cosa curiosa, ¿qué estaba haciendo Jesús en el huerto de los olivos? ¿Qué estaba? Orando. ¿Y qué le había pedido también a los suyos? Que oraran. Pero, mi amado hermano, sí, diríamos en la naturaleza de los hombres, sí, no solamente Pedro, muchos de ellos todavía no habían obrado en ellos un nuevo nacimiento, sí, y por eso andaban hasta ese punto. ¿Cómo andaban ellos en la oración que andaban? Armados, sí. Verso número 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió ¿a quién? Al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. ¿Y el siervo cómo se llamaba? Y el siervo se llamaba Malco. Sí, hasta ahí quedémonos. Vamos por favor a otro texto bíblico. Ya tenemos este primer precedente. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 26. Evangelio según San Mateo, capítulo número 26. ¿Ya? ¿Lo tiene? Amén. Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, ya sabemos quién era. ¿De quién se trata? De Simón Pedro. Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el siervo? Malco. Amén. Sí. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué hizo? Mire que en Juan dice que le hirió una oreja, pero ¿qué dice acá en Mateo? Que la oreja se la cortó. Recuerde que Pedro no estaba apuntándole a la oreja. ¿A qué le estaba apuntando? Le estaba apuntando la yugular. Él no quería cortar la oreja, quería cortarle el cuello. Amén. Verso número 52. Y aquí hasta aquí quiero avanzar. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, es decir, todos los que se expongan a dar muerte, es lo que le está diciendo, en este caso era con una espada, ¿qué habría de pasar? A espada perecerán, es decir, a espada también van a morir. Jesús no estaba en ese sentido en contra de la pena de muerte cuando se daba muerte por una causa así como esta. Jesús con estas palabras está de alguna manera asintiendo de que si le quita la vida a alguien, ese alguien bien puede pagar con su propia vida por sus obras, por sus hechos. Amén. Ahora, cuando retomamos, por favor, vayamos nuevamente en el libro de los Números, en el capítulo número 35, verso número 19. Recuerde esto: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encontrare. Sí, él lo matará. Pero recuerde, sí, siempre y cuando se lleve la investigación y se dé con la culpabilidad. Versículo número 20. Y si por odio, vamos a suponer que no utilizó ni piedra, no utilizó ni hierro y no utilizó ¿qué cosa? No utilizó un palo. Pero hay muchas formas de dar muerte. Verso número 20. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor, ¿qué dice la Biblia, mi amado hermano? ¿Cuántas veces, amados hermanos, si entre muchachos tienen, digo yo siempre entre muchachos, porque es lo único que nosotros como padres solemos tener más a la mano para ver ejemplos como estos? Sí, que están jugando y le ponen el pie, están jugando y le empujan y se van de cabeza. ¿Sí se han dado cuenta? Aún hasta afuera de la iglesia me ha pasado esto. Muchachitos que van corriendo, sí, y le ponen el pie y el otro se cae. ¡Uy, se cayó! Dice así, no que se cayó, lo empujaste. O hubo malintención dentro, sí, del juego. Mi amado hermano, la Escritura nos dice que si alguien moría así de esa causa, también el heridor, ¿con qué pagaría? Con su vida. El heridor morirá. Es hombre, ¿cómo lo catalogaba la Biblia? Hombre homicida. El vengador de la sangre matará al homicida
cuando lo encontrare. Ahora, aquí quiero detener. Estamos de hecho haciendo mucha referencia con este asunto de que de un hombre inocente y un hombre culpable y la sanción para el culpable. Pero ¿sabía usted que hay otras formas de matar? Donde en este caso la persona que fue herida, si bien es cierto, salió lastimada, eso también puede ser un prototipo de muerte. Acompáñenme al Nuevo Testamento, porque no solamente se puede matar a alguien, voy a redundar en lo que digo, matándolo. O sea, usted también puede matar a alguien sin matar, y la Biblia nos lo va a descubrir en esta noche. Vamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio de Mateo. En el capítulo número 5, verso 21 en adelante, hay otras formas de matar. Y aquí es donde muchos pueden ser homicidas. Muchos dirán, hermano, yo nunca he cogido un cuchillo, nunca me le ha lanzado a alguien con un palo, con un sartén de pronto, pero no con un palo. ¿Sí? Ya lo tiene. Mateo capítulo número 5. Versículo número 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero hay una excepción. Y cualquiera que matare, ¿qué será culpable? Dice ahí. Será, dice aquí, culpable de juicio o de sanción. Y eso ya lo estamos viendo en parte, con este asunto que expone el libro de Números, el libro de Deuteronomio y también de Josué. Ahora, pero el homicidio solamente se lo puede limitar a este tipo de casos que hemos visto en estos otros libros. Veamos qué nos dice el Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, dice ahí, ¿de qué cosa? Ahora, usted dirá, hermano, ¿y eso qué implica? Que yo no puedo enojarme nunca contra nadie. No, eso no es lo que Dios está tratando de darle relevancia. Mi amado hermano, aún Jesús se enojó mucho, sobre todo cuando en su casa, es decir, en el templo donde el Señor entraba, en este caso ofrecer los sacrificios como todo judío, al ver su templo hecho un mercado, hecho una plaza, se enojó, hizo cuerdas a manera de, diríamos así, de azote, y a todos los arrojó del templo. Y el Señor se enojó muchísimo en ese sentido, no solamente contra uno, sino contra muchos que habían hecho un mercado de su casa. Y entonces, ¿qué diríamos? Él fue culpable. No. Amado hermano, este texto bíblico tiene, diríamos así, un contexto. Y el contexto nos va a decir a qué clase de enojo, o diríamos así, cuáles son las verdaderas causas por las cuales yo puedo exponerme delante de Dios como culpable, cuando existe de alguna manera algún motivo de enojo, pero no aprobado por Dios. Muchos dirán, hermano, sé que no me puedo enojar contra mi hijo cuando viene con un 0-2 porque se me enojo, soy culpable. No, métale palo sin ningún problema. Enójese todo lo que quiera. Porque en esta noche vamos a ver de qué mismo es que se trata, por el contexto, refiriéndose a esta culpabilidad de homicidio. Porque estamos hablando bajo ese contexto. Ahora, dice el verso número 22, para complementar: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí viene el asunto. ¿De qué se trata? Cualquiera que diga, ¿qué cosa? Necio. Ahora, aquí viene un asunto. Usted dirá, ay hermano, pero ese término es tan inofensivo, comparado con otras palabras que digo. Mi hermano, este término necio en el griego significa raka. Así se lo escribe, raka. Y se refiere a los términos o a las palabras que señalan despectivamente contra su hermano, contra su prójimo. Son de hecho palabras despectivas, en los cuales usted humilla sin razón, o deplora la humanidad de la persona sin razón, de una manera, diríamos así, necia y obstinada. Este término raka tiene un gran significado.
De hecho, es muy profundo porque se trata de, en este caso, con el trato que usted le puede dar a una persona simplemente porque le cae mal, porque no lo pasa. Mire que a veces no es necesario decirle a alguien necio y decir, uy hermano, ya pequé. Hay una mirada que usted puede utilizar y matar a su hermano. Usted simplemente con un modismo y una forma de presentarse puede matar a muchos. Imagínese que viene alguien delante de usted por primera vez a esta iglesia, viene de visita, vamos a suponer. ¿Sí? ¿Cuántos han traído visitas o a gente por primera vez a una iglesia? ¿O han tenido la oportunidad de invitar a alguien a la iglesia? Vamos a suponer que usted trae un invitado a la casa del Señor. Y obviamente, sí, mucha gente que viene sin conocer al Señor. Sí, diríamos que puede de pronto venir con ropa extravagante, que puede de pronto utilizar cosas que para usted puede ser pecado. Bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero vamos en este caso a la presentación. Usted lo trae y lo presenta a alguien que es creyente, pero ese creyente dice, ah sí, Dios te bendiga, y le da la espalda. Hermano, no le dijo nada, de hecho hasta lo saludó, pero con su actitud puede hacer que esa persona nunca más quiera pisar una iglesia. Y espiritualmente, si usted me lo pregunta a mí, lo mató. ¡Lo mató! ¿Sí? Hay situaciones, mi querido hermano, que no necesitan ser dichas por las palabras para decir, ay hermano, yo dije tal cosa y creo que soy culpable de juicio. No, no, no. Mi amado hermano, sí, expresiones, modismos, palabras, trato, educación y falta de cortesía pueden ser detonantes para usted matar. Sí, su entorno, para matar gente que quiere buscar de Dios, pero usted con su forma de ser los ahoga. Imagínese que usted vaya también delante de alguien en una empresa, va con un compañero suyo, se me ocurre, delante del jefe y dice, jefe, yo soy aquí el que hago las cosas. Se me ocurre solamente. Y este de aquí, no digo que el otro no lo haga, pero usted quiere el puesto de él. Este de aquí siempre sí las cosas las hace mal. Y usted puede matar, en este caso, las aspiraciones de ese otro empleado. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en Mateo capítulo 5, para ahondar mucho más en esto, sí, en el versículo número 22, cualquiera que le diga necio a su hermano, y déjalo bien, a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga, y aquí cambian los términos, le cuento, fatuo. El término fatuo, a la verdad, significa necio, a diferencia de lo que dice en el texto de arriba que decía necio, que significa en sí mismo, sí, recuerde esto, palabras o términos despectivos. Sí, cuando habla de fatuo, habla de necio en sí mismo, pero no de una necedad de terco, sino, mi amado hermano, de una necedad de, en este caso, viéndolo desde su perspectiva, ¿sí? Diciéndole necio a alguien, pero ¿en qué sentido? Porque de pronto el hombre no entiende o simplemente está encerrado en un criterio, no, sino como aquellos que usted simplemente menosprecia y deja de tomarlos en cuenta. Mucha gente, aún teniendo a Cristo y teniendo la mente del Señor, se cree más que otros. Dice, tú eres ignorante, le dice, yo sé de la palabra, pero no le explica la palabra. No le da la oportunidad de darle a conocer la sabiduría que Dios le ha dado para sacarlo de esa ignorancia. Y usted así también puede llegar a matar a su prójimo. Uy, ustedes son del diablo porque no saben la palabra. Y ya, ¿y qué esperas entonces para darle la luz de la palabra, para sacarlos de esa necedad y de esa ignorancia? Mi querido hermano, la Biblia nos dice en el versículo, recuerden, número 22, y cualquiera que le diga fatuo, quedará, ¿qué cosa? Expuesto, dice ahí, al infierno de fuego. Sí, acompáñenme también, por favor. Otro texto bíblico. En las cartas de Juan, en las epístolas de Juan, en la primera carta de Juan, primera carta de Juan,
capítulo número 4, verso número 20. ¿Qué es lo que demanda de sí mismo el Señor? Por eso es que Dios encerró todos los mandamientos en dos, ¿verdad? Amor a Dios y amor al prójimo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Lo tienen? Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece o menosprecia, ¿sí?, o minimiza, como usted lo quiere entender, a su hermano, ¿qué sucede? Aun cuando profesemos que amamos a Dios, aun cuando lo proclamemos con nuestros labios, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Preciosa ilustración. ¿Cuánta gente dice, hermano, yo amo a Dios, pero a ese que ni venga, ¿sí?, que ni me hable? ¿Verdad que sí? Pero a Dios yo lo amo. ¿Sí? Parece contradictorio. Mi amado hermano, ¿qué nos dice la ilustración del Señor? ¿Sí? ¿Cómo puede amar a Dios, ¿sí?, a quien no ha visto? ¿Sí? Y a su hermano que lo tiene frente de él, que son hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿sí?, en este caso lo repudia. Versículo número 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ¿qué dice la Biblia? Ame también a su hermano. Y obviamente el que ama a su hermano no hará nada para lastimar, no hará nada para ensuciarlo, no hará nada para descomponer esa relación, y obviamente no hará nada para darle muerte. Cuando vamos, por favor, al libro, ahora acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Los textos iniciales, ¿sí?, que hemos tomado para este estudio. En el capítulo número 19, libro de Deuteronomio, capítulo número 19. Versículo 8 en adelante. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadiréis 3 ciudades más a estas 3. Verso 10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra, ¿sí?, que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiere alguno, y aquí viene lo opuesto a lo que leímos, pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán, ¿y qué harán, mi amado hermano? Y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Es decir, lo opuesto. ¿Qué acontecería si alguien que era culpable iba a las ciudades y se refugiaba? Mucha gente decía, bueno, yo me metí aquí nadie me puede sacar. ¿Cuánta gente usted ha visto que diríamos así, que se esconde, ¿sí?, en casa de mamá, en casa de papá? ¿Para qué cosa? Para que no lo saquen preso, ¿sí?, para que simplemente librarse de las autoridades. Mi amado hermano, aun cuando parezca penoso, es necesario que la ley en ese sentido se cumpla. Si alguien ha cometido un delito, debe pagar por ese delito. Ahora, no se confunda. Una cosa es que paguemos un delito y otra cosa es que Dios nos perdone por ese delito. Amén.
Mucha gente confunde estas cosas. Dice, hermano, yo no sé cómo Dios puede, sí, a esa persona que ha cometido tanto mal, sí, Dios lo puede perdonar. Mire, Dios puede perdonar todos los males. De hecho, para eso vino Cristo, para otorgar perdón por el pecado del hombre, sin importar, sí, qué es lo que éste haya hecho. Pero, muy aparte de eso, mi querido hermano, sí, cuando transgredemos las leyes terrenales, nuestro, por así decirlo, nuestro cuerpo, sí, ha de pagar las consecuencias por nuestros pecados, aun cuando estos puedan llegar a ser perdonados. Por ejemplo, si alguien comete un crimen y en la cárcel, estando ya ahí encerrado, se arrepiente, mi querido hermano, y pide perdón, obtiene la gracia y el perdón de Dios. Pero si la ley en la cárcel le ha determinado pena de muerte, pues pagará con su vida por la vida que tomó. Pero, ¿eso qué implica? ¿De que se ve en el infierno? No. Él pidió perdón y la gracia de Dios caerá sobre él y su alma será redimida juntamente, sí, con los creyentes que también aceptaron a Cristo. Mi amado hermano, no podemos confundir estas dos situaciones. Si alguien cometió un delito, ha de pagar por ese delito. Amén. Si alguien robó, si algo tendrá que pagar por el robo y se le imputa una pena, una sanción de cárcel, ha de pagar con cárcel, aun cuando pida perdón y Dios le perdone, igual quedarán las consecuencias de su pecado. Si una muchacha, y quiero salirme de pronto del contexto de lo que estamos hablando, si una muchacha dejada llevar por su sensualidad, como un muchacho se acuesta, tiene relaciones sexuales y queda embarazada, luego de esa acción, mi amado hermano, de pronto recapacita, reacciona y dice, ¿qué hice? Va ante los pies del Señor, se arrepiente, ora, gime, clama, perfecto. Dios le responde, Dios la perdona. Pero, mi amado hermano, sí, lo que hizo tiene una consecuencia. Nacerá un niño y ese niño será una carga durante toda su vida. Hay un caso muy ejemplar que quiero traer a colación en esta noche. Acompáñenme, por favor, para meditar, sí, en la vida de un rey que cometió algo muy desagradable y tuvo, más allá de su arrepentimiento delante de Dios, tuvo que pagar, sí, una penosa consecuencia. En la segunda carta de Samuel, en el capítulo número 12, mucho se habló con respecto a que David, sí, había pecado delante de Dios acostándose con una mujer que no era su mujer, ¿sí?, sino que pertenecía a uno de sus séquitos, ¿sí?, de sus soldados. Pero esa acción posteriormente trajo muchas consecuencias para David. Segunda de Samuel, capítulo número 12. ¿Sí? Voy a leer muy rápidamente con respecto a esto, porque quiero llegar, sí, a una sanción luego del arrepentimiento. Sí, capítulo 12, ¿ya lo tienen? Verso 1. Jehová envió a Natán era un profeta, envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, a manera de parábola le dijo esto: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que fue y tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, ponga el asunto esto, verso 5, se encendió el furor de David
en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, al profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Cómo está la figura ahí? David había pecado. David ya había dormido ¿con quién? Con Betsabé. Y este inclusive ahora estaba embarazada. Urías, mujer de Betsabé, llamado hermano, de una manera muy, pero diría yo, muy aberrante, fue muerto en batalla de una manera tan pero tan indigna que el mismo David había ordenado que lo envíen adelante en la batalla, donde esté más cruda la guerra, donde esté más enfurecida, y una vez que esté adelante los otros soldados retrocediesen y él muriere. ¿Para qué lo hizo todo esto? Para él quedarse, diríamos así, con una conciencia tranquila para unirse luego con Betsabé. Pero todo esto que él estaba fraguando, Dios ya lo sabía de antemano, y Dios fue y se lo reveló a Natán, el profeta. Cuando todo esto acontece, Natán va ante David y le cuenta esta historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y le dice, tal cual como lo hemos leído, el hombre rico tenía muchos corderitos, muchas ovejas, y recibe una visita. Pero el hombre rico no toma ni de sus vacas, ni de sus ovejas, ni de sus corderos, sino que va a la casa del pobre, el que tiene una sola corderita, y le arranca esa corderita, la mata y prepara alimento ¿para quién? Para el visitante. Cuando David dice la Biblia, escucha esto, ¿qué hace? Se enfurece y dice: no puede ser que el hombre rico sea muerto. ¿Por qué? Porque a los ojos de David esta acción era prácticamente no deseable para alguien que teniendo toma de aquel que no tiene y comete semejante injusticia. Perfecto. Cuando él dice todo esto, dice en el verso 6, adicionando: y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Perfecto. Ahora, cuando David termina de dar este juicio, verso número 7, Dios le dice a Natán: ahora le vas a hablar de mi parte. Entonces dijo a Natán a David: tú eres aquel hombre. ¿Cuál? ¿El hombre rico o el hombre pobre? El hombre rico. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor. ¿Y qué más le dio? Y las mujeres de tu señor en tu seno, es decir, ahí en tu alcoba, a disposición. Además te di la casa de Israel y la casa de ¿qué más? De Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9, y aquí lo expone: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá, es decir, dormirá con tus mujeres a la vista del sol. Verso 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Verso 13. Ahora, hasta aquí, hasta el verso que hemos leído, prácticamente David queda totalmente expuesto de todo lo que la misma palabra dice que lo había hecho. ¿Qué cosa? ¿En público o en secreto? En secreto. Cuando él escucha esto, mire cómo reacciona. Verso número 13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué le dice? Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, es decir, te ha perdonado.
Pero recuerde que David actuó de una manera tan, pero tan cruel, que le había dado muerte ¿a quién? A Urías. Ahora, cuando alguien daba muerte, ¿qué es lo que decía de acuerdo a las ciudades de refugio? Y era culpable. ¿Qué pena le demandaba? La muerte también para el culpable. Y dice el Señor en el verso número 3, en la parte final: también Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, pero no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar, es decir, fuiste de mal testimonio a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, porque Betsabé quedó embarazada y dio a luz. El hijo que te ha nacido, ¿qué dice la Biblia ahí? Ciertamente, es decir, que Dios cobró sangre por sangre. Verso número 15. ¿Qué cree que hizo? Sí, leo más adelante para cortar este asunto. Versículo número 16. ¿Qué dice la Biblia, hermano, que hizo David cuando se enteró de esta sentencia? Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Qué cree usted que hizo David? Rogó, oró, clamó, ayunó, se desveló, mi amado hermano, por ese muchacho, pidiendo qué cosa, que le caiga perdón y no el juicio de Dios, la muerte. Y entró y pasó la noche acostado en tierra, orando, claro está. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo, dice aquí, levantar de la tierra. Mas él no quiso. Y aún, ¿qué más hizo, mi hermano, para que no le venga el juicio? ¿Qué dice la Biblia? Ni comió con ellos, es decir, que se puso en ayuno, hasta ayunó. Verso número 18. Y al séptimo día murió el niño. Pregunto, ¿a Dios le movió el corazón? Que pataleó, que oró, que ayunó, que no durmió, que vigiló. Le digo, ¿le movió el corazón por todo esto? No. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios no es emocional. Dios no es sentimental. Dios se rige bajo el marco estricto de su palabra. Mucha gente dice, hermano, voy a llorar para que el Señor se conmueva y me dé el milagrito. Estás equivocado. Así Dios no se mueve. Amén. Dios se mueve bajo el estricto marco de su palabra. Obedécele y Dios te responde. Amén. Haz lo que Él te dice que tienes que hacer y de seguro moverás el corazón de Dios. Pero con caprichos, con brincos, ¿sí? O con oraciones frustradas porque no vives la palabra, pero quieres pedirle en oración que te bendiga, pero vuelvo y repito, no le obedeces, a Dios no le mueves ni un dedo. Amén. David, luego de que hizo todos estos intentos humanos para revertir el mandato o la sentencia, dice la Biblia que al séptimo día, verso 18, murió el niño y temían, dice aquí, ¿quiénes? Los siervos de David, hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Verso 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas de ¿qué? Sus ropas de humillación, y entró en la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Se puso a chillar. ¿Qué dice? Y adoró, es decir, no se puso a contender con Dios. Dijo, Señor, fue tu palabra la que prevaleció más allá de mis caprichos. Fue tu palabra la que prevaleció más allá de mi pecado. Mi amado hermano, las ciudades de refugio eran para darle cabida a los inocentes, no a los culpables. Así como la gracia de Dios es un refugio para aquel que viene arrepentido, pero aquel que viene simplemente con remordimientos, pero no con arrepentimiento, aun cuando venga el remordimiento a Dios, igual llevará sanción de parte de Dios. Tengamos claro muy esto. Si bien es cierto, en aquel entonces seis ciudades eran las que se disponían para poder albergar a estos presuntos, diríamos así, te digo presuntos culpables, pero amado hermano, en la actualidad existe una ciudad más grande que ampara al pecador que viene arrepentido.
Mi querido hermano, no pretendamos, sí, en este caso, adoptar inocencia cuando hay culpabilidad. Reconozcamos más bien la falta que hemos cometido, pidamos perdón, que el Señor es amplio perdonador para aquellos que le buscan en arrepentimiento. Pero recuerden, si nuestras acciones hicieron daño y hay consecuencias, si asumamos las consecuencias pidiendo de Dios misericordia. Mucha gente fracasó en matrimonios, sacó hijos fuera de los hogares, sí, y ahora que son creyentes y han pedido perdón, no se hacen responsable todavía de la mantención de sus hijos. Mi amado hermano, si usted tuvo algo, sí, en un tiempo atrás y cometió faltas como estas, tiene en la actualidad la responsabilidad de lidiar con las consecuencias, pero buscando siempre el rostro de su Dios. Amén. No podemos desatendernos, ¿sí?, si hay situaciones como estas. Para concluir, la Biblia dice en el libro de Josué, capítulo número 20, versículo número 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel. ¿Para quiénes? Y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Entendamos, mi amado hermano, que nosotros, todos y cada uno de nosotros, hemos sido pecadores, pero ahora, sí, en el arrepentimiento, la Biblia nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta gloriosa noche, estamos agradecidos por tu palabra, por la misma ilustración que ella nos concede para captar mejor aún la enseñanza, Señor, Padre, que ella misma manifiesta. Yo te pido, mi Dios, que tu pueblo sea también compasivo, así como tú has sido compasivo con nosotros. En el tiempo de las leyes, Señor, habías establecido lugares, mi Dios, de protección. ¿Cuántas veces cerramos nuestra propia casa, nuestro propio hogar, a nuestro prójimo, a nuestros parientes que buscan en nosotros ayuda, y nosotros cerramos esa ayuda? Ayúdanos a ser compasivos. Si alguien viene a nosotros a pedirnos algo, si está en nosotros el poder brindárselo, Señor, danos el privilegio de servirte, porque cuando lo hacemos a ellos, a ti te lo hacemos. Cuando visitamos a alguien, Señor amado, a ti te visitamos. Cuando algo damos, aún un vaso de agua, todo, Señor amado, te lo damos a ti, mi Dios. Y tú no dejarás sin recompensa a aquel que sirviere a uno de tus pequeñitos. Gracias pues te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que el Señor continúe bendiciendo a